El día de hoy quiero compartirles una conferencia que la he titulado Sin acciones no hay resultados. Nosotros nos hemos preguntado muchas veces de por qué no crecemos espiritualmente, de que hemos hecho un sinnúmero de acciones, hemos hecho cambios personales, hemos hecho cambios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, pero a pesar de eso no vemos resultados. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablar el día de hoy. Creo que dentro de nuestra introspección, de juzgar nuestras acciones, hemos olvidado un detalle muy importante. Es importante que siempre nosotros hagamos una autocrítica de nuestras acciones y también que nos apoyemos en nuestros hermanos. En una conferencia anterior les mencionaba que los espejos son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son esos espejos que nos dejan ver realmente qué hay en nuestro interior y deberíamos basarnos en eso. La problemática que he encontrado del por qué no logramos resultados a pesar de que tengamos acciones es el siguiente. Escribo de la siguiente manera. Dentro de la vida espiritual nos hemos encontrado con un problema. Y ese problema es pensar que lo que actualmente hacemos es todo lo que hay a nuestro alcance por lograr una vida espiritual. Nos hemos basado que las acciones actuales, que la manera como hemos venido actuando, es todo lo que está a nuestro alcance por lograr tener una vida espiritual. Este estado de creer es el que hace que muchos de nosotros estemos estancados en los conceptos y en la religiosidad. Hemos custodiado la manera en cómo pensamos y nos hemos quedado guardando acciones antiguas basadas en conceptos y en religiosidad. Y a estas acciones las hemos catalogado como todo lo que podemos hacer para lograr una vida espiritual. El creer que nosotros estamos haciendo todo lo que hay en nuestras manos, en vez de ayudarnos a evolucionar, no nos deja crecer, nos estanca, porque en el momento que crees tener la respuesta a una pregunta, pues dejas de buscarla. Cuando una persona siente que tiene necesidad de algo, busca a toda costa suplir esta necesidad. Cuando cree haberla solucionado, se detiene. El deseo de evolución se ve extinguido por creer que las prácticas que llevamos en nuestra vida la constituyen en una vida espiritual. Muchos de nosotros hemos pensado de que la actual forma de nuestra vida es una vida espiritual, pero quiero que hoy cuestionemos esa manera de vivir y realmente observemos si es una manera práctica de espiritualizar nuestras vidas. Y alguna de estas creencias o alguna de estas prácticas que nos hace creer que tenemos una vida espiritual pueden ser las siguientes. Una de ellas es tener una antigüedad en la iglesia. En nuestro caso podría ser tener antigüedad en el centro de capacitación espiritual. Otra sería tener certificados en teología. Muchos hermanos se jactan de tener muchos estudios. Reitero que estos estudios, como lo he escrito anteriormente, teológicos, o sea, de la historia de la Biblia, hace pensar que
al tener este conocimiento, pues tiene acciones dignas de una vida espiritual. Pero son solo creencias. Tener antigüedad en la iglesia es una creencia que te hace pensar de que tienes una vida espiritual. Tener certificados en teología también te hace pensar que tienes una vida espiritual. Compartir o convivir con el líder espiritual. Hay muchos que se jactan diciendo, es que yo vivo con nuestro líder espiritual. Es que yo soy familiar del líder espiritual. Pero nuevamente reitero, esto es una creencia que te hace pensar que tienes una vida espiritual. Otra sería memorizar palabras de la Biblia. Hemos pensado que al recitar la Biblia partiendo de nuestra memoria, nos hace una persona más espiritual. Es una creencia. Otra es tener dominio de expresión. También se ha llegado a catalogar en una creencia de que tú tienes una vida espiritual. Cada una de estas prácticas son acciones que se basan en el exterior, pero no transforman nuestro interior, donde realmente nace la espiritualidad. Cada una de estas creencias es algo exterior, pero realmente la vida espiritual está en tu interior, en lo que tú logres en tu ser, en lo que tú logres transformar en tu ser. Si tomamos cada una de estas cosas y nos basamos solamente en el hecho exterior, si vivimos en el exterior, pues realmente no son acciones que puedan demostrar de que tú tienes una vida espiritual. No podríamos decir que una persona es un ciclista de alto rendimiento solo por tener una bicicleta de carreras y no saberla manejar. Y aún peor, si nunca ha competido. De la misma manera sucede en la vida espiritual. Si tú crees que al tener las herramientas eres una persona espiritual, estás cayendo en un error. La palabra nos ha dicho muchas veces, por los frutos os conoceréis. Y son los frutos del Espíritu los que dan forma a un ser en hijo de Dios. De pronto nos preguntaremos, bueno, ¿realmente qué son los frutos del Espíritu? Como yo lo veo, los frutos del Espíritu son el resultado de una transformación interior que es expresada hacia las personas como una esencia y no es expresado por medio de palabras. Realmente los frutos del Espíritu son esos cambios internos que dan como resultado una esencia de tranquilidad, de espiritualidad, de amor, de felicidad, no al que tiene o al que ha desarrollado el fruto del Espíritu, sino que emana eso a sus hermanos. Es como una inspiración a sus hermanos. Con esto, no podríamos decir que el tener conocimiento de las Escrituras te convierta en un hijo de Dios y que este conocimiento se catalogue como un fruto del Espíritu. Con lo que les acabo de mencionar, no podríamos catalogar el conocimiento como un fruto del Espíritu. Pienso que este concepto de pensar que por medio del conocimiento vas a estar salvo es algo que deberíamos desechar a toda costa. Muchos de nosotros hemos pensado que si tenemos mucho conocimiento, este conocimiento nos hará salvos. Cuando menciono conocimiento, es la acción de memorizar, guardar. En ningún momento estoy diciendo
el hecho de practicar, porque realmente el practicar, el hacer, es lo que realmente te vuelve espiritual, para que quede bien claro ese punto. Pero hay muchas personas que solamente se quedan con el conocimiento, pero nunca lo realizan en su ser. En la historia esto queda claro en el caso de Judas. Vamos a poner la vida de Judas de ejemplo. Recordemos que este hombre compartió, vivió y escuchó las enseñanzas directas de Jesús. Muchas personas, o podría llegar a atreverme a decir, que muchos de nosotros no hemos tenido el privilegio de vivir con Jesús, escuchar sus prédicas, ¿sí? Y tener esa estrecha relación que tuvo Judas con Jesús. Muchos de nosotros podríamos llegar a catalogar que ese compartir, o podríamos llegar a haber pensado de que ninguno de los apóstoles iba a perder, pues porque estaba con Jesús. Pero a pesar de, como lo reitero, compartir, vivir y escuchar sus enseñanzas, Judas se perdió y realmente hizo una acción totalmente inaceptable. A pesar de tantas cosas que Judas tuvo en su vida, no fueron suficientes para actuar de la manera correcta. No importa cuánto poseas, cuánto se te dé, cuánto conocimiento tengas, si no actúas conforme a ese conocimiento, estás totalmente vacío. Hay otro ejemplo que es en el caso de los fariseos. Todos saben que los fariseos eran personas muy cultas en la palabra de Dios. Ellos tenían el conocimiento, pero este conocimiento no era aplicado por ellos mismos. Vamos a leer una cita donde atestigua esto que les estoy mencionando. En Mateo 23, 1 al 3. Mateo 23, 1 al 3. Dice así: Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: Los escribas y los fariseos se han sentado en la catedral de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ese pedacito es muy importante, dice Jesús, porque ellos dicen y no hacen. La creencia de solo tener conocimiento sin práctica, la creencia de solo tener conocimiento sin práctica no te transforma en un hijo de Dios. Lo único que logras es ser un papagayo intelectual. Lo único que se logra si no se practica es ser una grabadora y una repetidora de información. Y el tener esto en nuestra memoria no puede convertirte en un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios tienes que practicar lo que sabes. El poder practicar, el poder aplicar y transformar nuestra vida son las que constituyen una vida espiritual. El aplicar y el transformar nuestra vida son las partículas que constituyen una verdadera vida espiritual. Si comprendemos estas palabras, nuestro objetivo ya no es el poseer más conocimiento. Esta correcta forma de ver las cosas debe generar en cada uno de nosotros la necesidad de mostrarle a nuestros hermanos la manera correcta de lograr la vida espiritual y no en enaltecernos por nuestros conocimientos.
Y es que debemos comprender el crecimiento que tienen nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo. Porque nosotros también hemos tenido una etapa donde hemos tomado conciencia de lo que realmente es bueno para nuestro ser. Pero si el objetivo es que nosotros seamos conscientes de que nosotros hemos venido aquí a lograr esa vida espiritual, a lograr transformar nuestra vida material y transformarla a una vida espiritual, si realmente has adquirido ya conciencia, podría llegarte a decir, hermano y hermana, que estás apenas comenzando a realizar el mandato divino de ser perfecto como Dios Padre es perfecto. Si realmente ya lo entiendes, comprendes que eres parte de una gran familia espiritual y es tu deber hacer recapacitar a tus hermanos de que sean conscientes de esa unión con Dios Padre. El conocimiento no debería ser objeto de orgullo. Realmente lo que debería enaltecer a una persona, no por él, sino por las otras personas, es el grado de conexión que tiene ese ser con Dios Padre. Y esa persona, ¿qué tanto te aporta a nivel espiritual? Esas son las cosas que realmente deberían enaltecerse. Enaltecerse no quiere decir idolatrar. Si quieren, podemos utilizar la palabra más bien de orgullecerse, de estar satisfecho que una persona así esté en tu vida. Porque realmente solo hay un Dios y ese Dios único es Dios Padre. No podemos adorar ni enaltecer a ningún ser humano. El verdadero logro de todo hombre y toda mujer no es hablar con su boca, sino hablar con su forma de vivir. El verdadero logro de todo hombre y de toda mujer no es hablar con la boca, sino hablar con su forma de vivir. Si lo pensamos de esta manera, nuestro único verdadero objetivo debería ser las demás personas y no nosotros mismos. El concepto de individualidad es el que tiene al hombre en el error de pensar que es él el que importa y que los demás no lo son. El concepto de individualidad es el que nos tiene estancados, frenados, destruidos. Hay un dicho muy interesante que dice que la unión hace la fuerza. De la misma manera es en nuestro crecimiento espiritual. Cuando tú te unes con personas con el mismo objetivo de ser perfecto como Dios Padre lo es, entre todos se ayudan a lograr ese objetivo. Y se utilizan todas las herramientas, incluidas el conocimiento, para lograr llegar a ser un ser altamente espiritual. Hay una cita muy importante y Jesús con sus mandamientos nos mostró algo totalmente diferente, de que realmente debemos concentrarnos más en los demás y no en nosotros mismos. Miremoslo ahí en Mateo 22, 35 al 40. Mateo 22, 35 al 40. Dice así: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le preguntaron a Jesús. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, escuchen bien, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús resumió la ley antigua, que eran más o menos 600 mandamientos. Nosotros tenemos en nuestra mente relacionado de que solamente son los 10 mandamientos dictados a Moisés. Pero realmente en todo el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta de que hay una serie de mandamientos regados, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Y realmente todos ellos constituían toda la ley de
ese tiempo y también pues de los profetas. Lo importante o lo que quiero resaltar de esta cita es el segundo mandato que da Jesús y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escribo lo siguiente: llegar a amar a tus hermanos como te amas a ti mismo es un nivel que no se puede adquirir con solo el conocimiento de saber que esto es lo correcto. Eso es muy importante. Nosotros nos han mencionado muchas palabras, hemos recibido muchas conferencias a las cuales hemos dicho, oye, qué bonita información, qué bacano, qué interesante. Pero el decir esto no nos hace practicantes de ese conocimiento. Como escribo esto, dice, llegar a amar a tus hermanos como te amas a ti mismo es un nivel que no se puede adquirir con solo el conocimiento de saber que esto es lo correcto. Esto se logra con la práctica y Dios nos ha dado la oportunidad de que hagamos este trabajo todo el tiempo. Dios Padre nos ha ubicado en este mundo que está lleno de momentos únicos para que nosotros podamos desarrollar esos mandatos, y también nos ha puesto un sinnúmero de personas que realmente están dispuestas a escuchar la palabra de Dios. Cada hermano que te rodea es una oportunidad para ti, para que puedas mostrarle el camino de la unidad y que deje de seguir el camino de la individualidad. Realmente en eso deberíamos enfocarnos. Si nuestro objetivo es la vida espiritual, deberíamos buscar la manera siempre de unirnos, no de dividirnos. Deberíamos reconocer que es la práctica, la transformación interior, poner nuestra vida al servicio del universo, los actos de un verdadero Hijo de Dios. Y también en darnos cuenta que las verdaderas prácticas de la vida espiritual es la transformación interior. Pero de manera egoísta nos hemos concentrado en nosotros mismos y nuestros actos no son diferentes a la humanidad inconsciente que solo busca su bienestar. Podría llegar a preguntarles si hemos tomado este camino, este crecimiento espiritual de una manera egoísta o si realmente lo estamos tomando de una manera correcta. Yo les pregunto, ¿ustedes están escuchando estas cosas divinas porque temen perderse? Si la respuesta es que lo hacen por tratar de buscar una salvación individual, estamos pensando las cosas totalmente diferentes. Estamos totalmente desencaminados. Si ese es nuestro pensamiento, quiere decir que nosotros no confiamos en Dios Padre. Podríamos llegar a decir que hemos cogido la vida espiritual por nuestro bienestar propio. Dios Padre nos ha dotado en nuestro cuerpo, nos ha dado tiempo, nos ha dado mente y también energía. Estas herramientas no fueron dadas para incrementar tu individualidad, fueron dadas para desarrollar un carácter de hijo de Dios que lucha por sus hermanos para que sean conscientes. Nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra mente y nuestra energía no están o no fueron dadas para que tú seas más individualista, sino para que tú utilices esas herramientas para poder unirte con el todo, ser una unidad con el todo. Hemos escuchado sobre los dones, pero no nos hemos dado cuenta de los verdaderos dones o esas herramientas que Dios Padre nos ha entregado. Dentro de ellas tenemos el cuerpo, el tiempo, la mente y la energía. Hay una parábola que quiero que recordemos el día de hoy, que realmente es en esta parábola en la que me he basado para dar esta conferencia. Sin acciones no hay resultados. Y esta parábola es
la de los talentos. Eso lo podemos encontrar en Mateo 25, 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. De este versículo quiero resaltar que toda situación está para ayudarte, no para hundirte. Te han dado conforme a tu capacidad. Si quieres más, debe ser más. Toda situación que se presente en tu vida, tú tienes la capacidad de solucionarlo. Recuerda esto, mi hermano. Dios Padre te da conforme a tu capacidad. Si quieres más, debe ser más. Sigamos con la cita. Dice: y el que ha recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Acciones, muchachos. Resalto de aquí: acciones. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Escribo lo siguiente explicando este versículo. Acciones. No importa qué tan grandes sean tus obras, porque la acción es lo importante. No hay diferencia en empezar a amar a un hermano que llegar a amar a toda la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, la obra puede ser pequeña, pero la acción es igual para cualquier circunstancia. Por eso cada uno de ustedes, mis hermanos, no se concentren tanto en las obras, sino más bien las acciones. Lo que los motiva a hacer las cosas. Eso es lo que realmente cada uno debe resaltar. Como les digo, la acción es igual si te lanzas a amar a un solo hermano o si te lanzas a amar toda la humanidad. La acción es lo importante. Recuerden, no hay acciones pequeñas en los hijos de Dios. Versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escribió lo siguiente: hemos escondido nuestra vida y no la hemos usado para el servicio de Dios. Solo hemos querido atesorarla y de esta manera la perderemos. Hemos escondido nuestras herramientas. Si nosotros atesoramos estas herramientas que Dios Padre nos ha dado y por ese aprecio individualista las hemos ocultado del servicio divino, pues temo decirte, hermano y hermana, que los perderás. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Aquí menciona en este versículo una palabra muy importante que es tiempo. Escribo lo siguiente: lo único que tienes para hacer las cosas bien es este momento, este presente. Tu aliado, recuerda esto, tu aliado es el tiempo. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, punto importante, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Recuerden esta frase: el miedo a perder, en vez de evitar que suceda, hace que se aproxime cada vez más esa pérdida. Si tienes miedo de perder algo en tu vida, lo perderás. Si no temes, lo conservarás. Recuérdenlo, mis hermanos. Si tienes miedo de perder algo en tu vida, lo perderás. Si no temes, lo conservarás. Hablo estas palabras en relación a nuestro crecimiento espiritual. Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Para terminar, les tengo un consejo a todos mis hermanos y hermanas, y es el siguiente: utiliza tu vida para crecer en el amor y el servicio a tus semejantes. Comprender que eres parte del todo hace que te preocupes de la totalidad y no de la individualidad. Lo repetiré. Utiliza tu vida para crecer en el amor y el servicio a tus semejantes. Comprender que eres parte del todo hace que te preocupes de la totalidad y no de la individualidad. He dicho, mis hermanos, que Dios los siga bendiciendo por siempre. Amén.